el Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hoy le ofrecemos a usted una nueva edición de este programa que semana a semana le ofrece el YETAM con el propósito de difundir la cultura o el desarrollo de la cultura democrática en nuestro estado. Hoy tengo el gusto de recibir en esta mesa del programa a nuestro amigo, el licenciado César Andrés Villalobos Rangel. Y bueno, usted sabe, ya lo hemos tenido, recientemente estuvo por acá para platicarnos sobre los ejercicios que la dirección que él encabeza ha realizado en fechas recientes a propósito del proceso electoral que estamos a punto de concluir o de terminar. César, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi estimado? Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir sobre estos temas en materia de organización electoral. Yo quiero advertirle a quien está escuchando o nos está viendo a través de las redes del Instituto Electoral de Tamaulipas que en un futuro inmediato seguramente de lo que vamos a estar hablando son cosas que tienen que ver con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, entre otros asuntos que tienen que ver también, por ejemplo, con educación cívica, son ejercicios que se realizan incluso fuera de proceso electoral para preparar los próximos comicios. Y en esta ocasión hay un tema que es importantísimo, no solo a nivel local, no solo a nivel de Tamaulipas, es un tema importante, el tema de la geografía electoral o lo que se conoce como distritación electoral. Desde hace ya un tiempo el INE se ha venido trabajando con organismos públicos electorales locales para generar, de acuerdo a las necesidades, una nueva distritación electoral. Pero de ello, precisamente de ello, nos va a platicar nuestro amigo César Andrés Villalobos Rangel. César, sé, y lo sé porque, bueno, pues en comunicación social tenemos que informar, tenemos que difundir el trabajo que se hace en el YETAM, que han tenido ya algunos trabajos con personal del INE y dentro del YETAM, en la Comisión de Organización Electoral, dedicados o enfocados particularmente a un proyecto de redistritación. Antes de que nos platiques qué es lo que se ha hecho hasta ahorita o qué se está haciendo ahorita, yo quisiera que nos pusieras en contexto y que nos dijeras un poco sobre los antecedentes de este trabajo que ya se empezó en el YETAM, porque sé, me lo decías fuera de micrófonos, que este trabajo se inició en el 2021. Platícanos de esos antecedentes, por favor. Un gusto, mi estimado. Efectivamente, recordemos que a raíz de la reforma de 2014, en que el anterior, otrora IFE, se convierte en INE, Instituto Nacional Electoral, se le otorgan facultades en diversos temas de materia electoral. Uno de ellos lo relativo a lo que es la distritación electoral, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. ¿Esto qué quiere decir? Que el INE tiene atribuciones para poder hacer las demarcaciones territoriales de los distritos
federales, así como en nivel de los estados, ¿sí? Es por ello que, en cumplimiento a esa atribución que tiene la Autoridad Electoral Nacional, el pasado 27 de agosto de 2021, ¿sí? Ya vamos para un año que se iniciaron los trabajos, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG 1466/2021, donde se aprobaron criterios y reglas operativas para poder llevar a cabo estos trabajos de distritación, comprendidos para el periodo 2021-2023, que es donde va a estar funcionando esta actividad de distritación, ¿sí? Entonces, con base a esto, mi estimado, el INE emitió, como te digo, criterios que nos va a permitir poder contar con distritos más o menos balanceados. ¿A qué me refiero con balanceados? Que las personas que sean elegidas, en este caso diputaciones, en el ámbito ya realizado aquí en Tamaulipas, en el ámbito local, que cada diputación local que se obtenga por mayoría relativa represente la misma cantidad de población. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengamos una sobrerepresentación o una subrepresentación, ¿sí? Es por eso que, utilizando los resultados del último censo de población y vivienda de 2020, sí, se inician justamente estos trabajos, mi estimado. Ahora bien, Muy bien. Sí, sigue. Dime. Hay unos criterios para poder llevar a cabo estas actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Primero, que tengamos un equilibrio poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los distritos que se vayan a conformar o que se vayan a redistritar, ¿sí? Tenga más o menos, perdón, la misma cantidad de población, para tomar en cuenta esto que te acabo de comentar, que no haya ni una sobre, ni una, ¿sí? El segundo criterio, por cuanto tiene que ver distritaciones locales, se va a atender la cantidad de distritos aprobados por la Constitución Política del Estado. Para el caso de Tamaulipas, corresponde a 22 distritos, por cada uno de los 22 diputados electos por el principio de relativa, ¿sí? Ahora bien, esto unado con lo que te acabo de comentar de criterio poblacional, nos va a permitir en estos 22 distritos tener una desviación. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la población que tengamos en Tamaulipas, vamos a sacar la media. Entonces, la población se divide entre 22 distritos, nos da una media poblacional que ronda más o menos en 160,000 personas para el caso de nuestro estado, ¿sí? Y nos va a permitir podernos desviar hacia arriba en un 15% o hacia abajo también en un 15%. ¿Por qué? Para tener en cuenta estos criterios territoriales. Esto quiere decir que no tengamos que estar fraccionando municipios para poder contar con, así exacto, 160,000 personas, ¿no? Entonces se busca también mantener esta parte de los criterios territoriales. Quiero decirle a usted que nos escucha que estoy platicando con el director ejecutivo de Organización y Logística Electoral de el IETAM, el licenciado César Andrés Villalobos Rangel, y el tema de ahora es el de la redistritación. A ver, lo que nos acabas de explicar, César, significa que el ejercicio de la definición de la geografía electoral o de la distritación electoral tiene que ver, obviamente, primero con los cargos de representación popular que se eligen en cada proceso electoral. Es decir, hay que establecer núcleos poblacionales que sean iguales en términos poblacionales o en términos de habitantes para lograr representatividad equitativa, vamos a decir, o igual en los territorios de México, pero en este caso en el territorio de Tamaulipas. Pero además que este asunto de la distritación electoral también debe tomar en cuenta accidentes geográficos, no sé, ríos, sierras, carreteras, vías de comunicación, etcétera, que nos permitan que efectivamente se haga un trabajo electoral adecuado en ese espacio, en ese territorio y para esa población, de manera tal que, así lo entiendo, si estoy mal, corrígeme, de manera tal que si
la carga poblacional de un territorio se mueve, hay que mover la distritación. Si emigran, migran, o baja o sube la población, hay que reacomodar la distritación electoral en cualquier territorio. Si las vías de comunicación mejoran o empeoran, hay que mover la distritación. Si los accidentes geográficos existentes en una región no permiten desarrollar adecuadamente ese trabajo, hay que cambiar la distritación. Es decir, son muchos factores los que intervienen en este asunto de la distritación electoral. ¿Así es? Así es, mi estimado, efectivamente. Así como tú lo acabas de decir, creo que es el mejor resumen que podemos tener. Y entonces, como estos asuntos de movilidad poblacional, sobre todo como el desarrollo el desarrollo social, vamos a decirlo, o el desarrollo de la infraestructura, pues es normal que tan solo nomás tomando en cuenta estos dos factores, es normal que se haga una distritación. No debe extrañarnos, no debemos espantarnos porque, ay, ¿por qué van a cambiar la cantidad de distritos o por qué van a mover los límites de los distritos? Esto es normal, de acuerdo a los factores que ya nos explicaste. Pero además nos dices, este trabajo es un trabajo que de acuerdo a la normatividad le corresponde o encabeza el Instituto Nacional Electoral. Y ese trabajo lo hace con los órganos electorales locales. ¿Sí? Ahora, ya había empezado el trabajo con otros organismos electorales locales. ¿Por qué en Tamaulipas no? En Tamaulipas, al igual que otras 5 entidades del país, tuvimos la particularidad de tener elecciones este año. Entonces, por eso el INE nos puso en espera y una vez que concluya la jornada electoral, iniciamos ya los trabajos en forma. Muy bien, muy bien. Es totalmente entendible también. Es decir, si hay elecciones, pues ¿cómo se van a poner a trabajar en eso? Pero además la ley lo establece, ¿no? El ejercicio de distritación se debe hacer con tiempo durante las elecciones. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué se ha hecho hasta ahorita? Al día de hoy contamos con un primer escenario, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El INE a través de sistemas, algoritmos, tomando en cuenta los criterios que estableció el Consejo General del INE, ¿sí? Crea un primer escenario, el que técnicamente es más puro, por así decirlo, ¿sí? El que en papel, ojo, en papel es el mejor, el ideal, ¿sí? Este sistemas no toman en cuenta, como lo acabas de referir, accidentes geográficos, carreteras, vías de comunicación primarias, secundarias, ¿sí? Es el que matemáticamente es más puro, pero que también es nuestra responsabilidad, tanto de los partidos políticos, que también ellos hacen observaciones a esta propuesta, como del organismo público local, en este caso el YETAM, presentar justamente observaciones a este escenario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los que en campo tengamos que operar sobre este escenario, ¿sí? Entonces, se tiene contemplado realizar 2 escenarios. El primero ya lo hizo el INE. Sobre ese estamos trabajando, más bien, ya presentamos las observaciones que consideramos pertinentes, con propuestas para poder tener esto, ¿sí? El pasado 11 de julio fue la fecha para poder presentar observaciones. Sobre estas, el INE va a hacer análisis, ¿sí? Y se va a sacar un segundo escenario, tomando en consideración las propuestas tanto de los partidos políticos como de la propia autoridad electoral estatal. O sea, el INE, de acuerdo a este asunto de tecnología, sacó mediante algoritmos un escenario teóricamente ideal, y el INAM, conociendo el territorio y las condiciones económicas y culturales de Tamaulipas, estas observaciones fueron remitidas al INE el pasado jueves,
Lunes 11 de julio. Ah, muy bien. Y ya estamos en espera de que nos respondan. Es correcto. Como te digo, va a salir un segundo escenario. Sí, ya con las propuestas hechas tanto por el YETAM como por los partidos políticos, tendrán que emitir un segundo escenario, tomando en cuenta estas observaciones. Ah, aquí hay un asunto importante, licenciado, y es el punto de que el funcionariado y los consejeros del YETAM no están trabajando a puerta cerrada, y particularmente ellos, sino involucrando a los partidos políticos. Es correcto. Recordemos que uno de los principios rectores de la función electoral es la máxima publicidad, ¿sí? Aquí no hacemos nada a puerta cerrada, a escondidas, ni nada que ver, sino que justamente buscamos siempre tener el consenso de las fuerzas políticas. ¿Para qué? Pues para poder trabajar todos de manera conjunta. Creo que al final de cuentas a todos nos interesa la sociedad democrática, entonces esto es con la mayor inclusión posible, mi estimado. Muy bien, correcto, muy bien. Ahora, el otro punto es que yo quiero pensar, no sé si así es, ¿no? O sea, esto se me ocurre en este momento. Que para las observaciones del escenario ideal, bueno, obviamente ustedes conocen la geografía, conocen los sitios, conocen las condiciones geográficas y el desarrollo de infraestructura de Tamaulipas, pero ¿será que también se hacen recorridos para poder verificar en sentido estricto estos asuntos? Mira, para esta actividad no se tiene contemplado recorridos, más sin embargo, primero tenemos personal con experiencia justamente en campo y también aprovechando que contamos ahorita con los distritos, con los consejos distritales, también se aprovecha para socializarlo con ellos, ¿sí? Y que nos digan, hey, esta propuesta, digo, ellos que están en campo, ¿no? Esta propuesta aquí mejor cámbiale, porque se atraviesa, si bien parecía en el plano que hay continuidad, tenemos un bardeado, tenemos un vado, tenemos un río que no va a permitir operativamente, ¿sí? Que a final de cuentas es la parte que más nos interesa, la parte operativa, ¿sí? Entonces, efectivamente, esta propuesta nos va a complicar en lugar de solucionar los problemas. Máxime cuando recién hemos tenido elecciones y ustedes, el funcionariado de organización y logística electoral, no hace mucho acaban de hacer esos, recorridos junto con personal del INE para el traslado de paquetes y demás, para la instalación de casillas y demás. Seguramente tienen muy bien vistas las condiciones en las que se encuentra cada uno de los distritos y desde luego cada una de las zonas donde se colocan, las secciones, iba a decir las zonas donde se colocan las casillas electorales, pero las secciones electorales ustedes las conocen perfectamente. Bien, estoy platicando ahora con el licenciado César Andrés Villalobos Rangel. Él es director ejecutivo de Organización y Logística Electoral del YETAM, y el tema que trabajamos ahora es el tema de la distritación o redistritación electoral de Tamaulipas. ¿Habrá cambios? Sí, mi estimado. Mira, si bien nuestra legislación prevé que tiene que haber 22 distritos, eso no va a cambiar, ¿sí? Aquí en Tamaulipas, localmente no va a cambiar la cantidad de distritos, ¿sí? Federalmente sí te puedo decir que Tamaulipas, ojo, nivel federal, hoy por hoy tenemos 9 distritos federales, ¿sí? Por la cantidad de población vamos a perder federalmente un distrito, nos vamos a quedar con 8, ¿sí? Pero, ojo, en el estado, en el ámbito local, mantenemos los 22 distritos que mandata nuestra Constitución. ¿Habrá cambios al interior? Sí, por cuanto al contorno o dibujo de estos distritos. Ahí sí tendremos cambios. A ver, yo creo que hay que explicarlo más detenidamente. Cuando hablamos de elecciones federales, Tamaulipas tiene
hasta ahorita, 9 distritos electorales. ¿Para qué? Para la elección de diputados federales y la elección de senadores, así como para la elección de presidente de la República. La geografía local y las condiciones poblacionales, socioeconómicas de esta geografía ha cambiado y por ello habrá movimiento o cambios en la Distritación Federal de Tamaulipas. De 9 pasaremos a 8. Es correcto. Ya tendremos tiempo y lugar para platicar detenidamente sobre ello con las autoridades del INE en Tamaulipas para que nos lo expliquen más detenidamente. Pero en el caso de la geografía electoral de Tamaulipas existen 21 distritos electorales. ¿Esos 21 o 22? 22. 22. Gracias. Esos 22 distritos no van a cambiar en lo general, van a seguir siendo 22 distritos. Pero los cambios que se van a observar o que se están observando son al interior de algunos distritos. Así es. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, mira, yo creo que los cambios, a lo mejor un poquito más drásticos en el trazado de los distritos, los vamos a ver en lo que es la frontera, particularmente lo que es Reynosa y Matamoros, ¿sí? Recordemos que estos son municipios con una alta cantidad de población, son municipios también que son frontera con Estados Unidos, entonces hay una dinámica social ahí muy distinta a lo mejor al resto del estado, ¿sí? Entonces, día con día se van construyendo nuevos fraccionamientos en estos municipios, va cambiando dónde habitan las personas, ¿sí? En secciones electorales de estos municipios. Entonces, para poder mantener esta parte de que no haya ni sobrerepresentación ni subrepresentación, tenemos que ver poblacionalmente cómo se ha movido esta dinámica social, ¿sí? Y prácticamente estamos, bueno, el INE está retrasando justamente los distritos tanto de Reynosa como Matamoros, que ahí es donde va a haber un mayor cambio, ¿sí? Al interior, ojo, de estos municipios, que en el caso de Reynosa junto con Río Bravo van a ser 5 distritos, y en el caso de Matamoros con Vallehermoso van a ser 4 distritos. Ojo, hoy ya los tenemos así. Reynosa con Río Bravo tenemos 5, Matamoros con Vallehermoso 4, pero este trazo interno, esta forma en que los vamos a redibujar, ¿sí? Sí va a cambiar sustancialmente a como lo tenemos el día de hoy. En el resto del estado, con la propuesta que traemos nosotros, que le presentamos al INE, sufrirá las menores cambios, ¿sí? Esto depende mucho de cómo vamos a ver el segundo escenario. Muy bien. Prácticamente se nos está terminando el tiempo del programa, pero no quiero cerrar sin preguntarte. Bueno, seguramente lo hay. Para todo hay límites. ¿Hay fecha límite para concluir estos trabajos? Para finales de año, mi estimado, vamos a tener ya el acuerdo del Consejo General del INE, donde se aprueba esta nueva distritación, ¿sí? Pero ya el mes de noviembre. ¿Noviembre? Ya para el mes de noviembre ya tendremos de alguna manera concretado el asunto. A ver, y esto es lo último ya. ¿Cuál es el mecanismo? Después ya tienen esta distritación objetivamente modelo. ¿Qué pasa? La comisión le ofrece o le plantea al Consejo el proyecto de acuerdo para estos cambios o estos movimientos y el Consejo aprueba. Explícanos un poco eso. Sí, en este caso, ojo, la aprobación, cuando hablamos del Consejo, como bien refieres, es el Consejo General del INE, digo, para que no se confunda la ciudadanía. Sí. Digo, no vayan a pensar que esto el Consejo General del IETA, ¿no? Esto es un trámite que se está haciendo exclusivamente el INE, donde nos toman en cuenta nuestras opiniones, como de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de INE es quien está encabezando esos trabajos,
a través de la Comisión Nacional de Vigilancia, que es un órgano del INE, ¿sí? Quien hace estas tareas, retoma las opiniones de los diferentes actores y, al final de cuentas, ellos sean quienes presentan la propuesta ante el Consejo General del INE para la aprobación correspondiente. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar, César? Bueno, nada más que la ciudadanía siga al pendiente de los trabajos de distritación. Pareciera que no, pero hasta al final nos termina impactando a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver el próximo proceso electoral que ya va a ser aplicada esta nueva distritación. Sí. Muy bien. Yo pienso que ya con oportunidad para el próximo proceso electoral, si me equivoco, hazme la observación, proceso electoral que empezamos a preparar en septiembre del 2023. O sea, el septiembre del año que entra, empezamos a preparar un nuevo proceso electoral para elecciones en el 2024. Habrá oportunidad entonces de hacer difusión en cuanto a esto, precisamente para que no ocurra lo que nos acabas de señalar, o para que incluso la ciudadanía tamaulipeca haga propia la información en términos de ubicaciones, de secciones y de casillas. Bueno, nos despedimos. Te agradezco mucho, César. Al contrario a ti, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, como siempre, a la orden. Él es el licenciado César Andrés Villalobos Rangel, director ejecutivo de Organización y Logística Electoral de El YETAM. Yo soy su amigo Nereo Zamorano. Le agradezco mucho el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos acompañe en otro diálogo por la democracia. Hasta entonces. El YETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.